Tal y como se refiere en el documento base de la Política Departamental de Juventud, a finales de 2010, el desempleo juvenil tenía una tasa nacional del 19.7% y en Córdoba esa tasa superaba el 24%. La desocupación juvenil femenina era casi el doble de la registrada por los hombres, comportamiento que no tuvo modificación positiva en los siguientes años, dado que la economía de Córdoba es esencialmente agropecuaria y minero-energética, con alta expansión de la ganadería y drástica reducción de la agricultura. La economía cordobesa tiene poca capacidad de generación de empleo decente e ingresos dignos para las y los jóvenes, y por su posición geoestratégica, en buena parte de sus territorios creció una economía ilegal, asociada al narcotráfico y a la violencia armada, que se ha ofrecido como un mercado de trabajo y como oportunidad de ingreso para la juventud de los territorios rurales y barriadas urbanas, determinando grandes riesgos para las y los jóvenes. Está pelado oyendo que no hay trabajo, no hay nada. Esto pues me tiene verdaderamente... Ahí de vez en cuando que me salen los toquecitos y la vaina y la marañita y cosas que Mira, me tocó salirme de la universidad porque en realidad no tenía con qué. Sí, la verdad tienes mucha razón, está muy difícil conseguir trabajo. Lo único que se consigue son trabajos de temporada o en almacenes, o lo que queda es trabajar en los semáforos. O sea, estar expuesto a la insinuación de los hombres es muy, muy complicado. Ey, pelado, la vaina está dura. Imagínense que las chicas de mi pueblo tuvieron que venirse para Montería a trabajar y no adivinan cómo, como muchachas del servicio, sin condiciones laborales. La vaina está bien dura y sin garantía para nosotros los jóvenes. Tienes razón, Eri, hay muchos jóvenes que se vienen de los territorios en busca de trabajo acá a la ciudad o se van para el exterior y se quedan definitivamente porque aquí no hay nada. Ey, Samir, tienes toda la razón. Imagínate que un pelado del barrio le tocó sacarse una moto, no tuvo otra opción. Poner esa mototaxia bajo sol, agua, por 20.000 pesos diarios. Pero bueno, la situación está dura. Bueno, la verdad es que esta situación es bastante frustrante y ya no creo que aguantemos más, pero no creo que ni ustedes ni yo vayamos a caer en la delincuencia. Así es, Alejo. Desempleo, precarias e ilegales condiciones laborales que nadie supervisa, trabajos de alto riesgo o trabajos indignos, informalidad y explotación. Todo ello acompañado de la subvaloración de la condición de joven y de su invisibilización. Así la sociedad elude su corresponsabilidad con lo que les ocurre y el Estado la garantía de sus derechos. En Córdoba, las y los jóvenes son altamente vulnerables. Han estado expuestos al conflicto armado y sin posibilidades reales de reconocimiento. Por ello, alguien tiene que decir o hacer algo, y ocurrió que sí. Emergieron voces y voluntades en favor de la juventud cordobesa. Es lo que vamos a contarles a continuación. Como estamos en el proceso de sistematización del fondo, Eduardo y Ana, cuéntenos cómo enfrentaron la realidad del desempleo juvenil en Córdoba. La alianza priorizó en la generación de ingresos, porque en el departamento, ante la falta de empresas, el mayor empleador sigue siendo el Estado. El derecho al trabajo y al ingreso irán permitiendo a los jóvenes la realización y por tanto la superación de la dependencia económica de padres, familiares o subsidios del Estado. Edward, ¿y esta estrategia de ingreso juvenil tuvo alguna relación con la política pública de juventud en Córdoba? Claro que sí, Mirle. Efectivamente, la política no estaba sancionada al 2012 cuando empezaron las iniciativas de fomento al ingreso juvenil mediante acceso a capital semilla no reembolsable. La Corporación Taller Progresar y la Fundación Surtigas desarrollamos estas iniciativas en varios municipios del departamento, creando esto como un acuerdo para generar, digamos, un lineamiento que ya estaba contenido en el documento base de política pública. Solamente es hasta septiembre del 2013 en el cual ya se sanciona la política y por tanto le da sustento a todas estas iniciativas que se venían desarrollando en el departamento. ¿Y cómo pensaron financiar el fondo? Ya les había contado que el fondo realmente inició como un lineamiento de la política pública mediante un piloto. Para realizar el piloto, lo que se hizo fue tomar el proyecto Jóvenes con Valores Productivos y hacer todo el proceso de pilotaje con esta estrategia. A partir de eso, entonces, lo que se buscó fue que en el marco de la estrategia de financiamiento a los jóvenes pudieran concurrir
recursos tanto del gobierno territorial, de las alcaldías o de la gobernación, recursos del nivel nacional, pueden ser de los ministerios o de las distintas dependencias del Estado, recursos de la cooperación internacional que se sumaran a esta iniciativa, pero también pudiese haber recursos del sector privado que en este caso llegaron a través de la Fundación Surtigas. La lógica siempre fue la de apalancamientos y contrapartida. La gobernación colocaba sus recursos y las alcaldías que querían sumarse hacían lo mismo. Estos recursos se juntaban y se apalancaban otros recursos del orden nacional o de cooperación. Además, Edward, por la experiencia de fondo que hubo en la región, se decidió que esta experiencia de fondo fuera de capital semilla no reembolsable, previa a algunos requisitos como la inscripción de libre concurrencia que les permitiera una mayor cobertura en el territorio y que los jóvenes tuvieran un ingreso para emprender un negocio. Qué interesante. ¿Y cuál era el objeto del fondo? ¿Solo acceso a capital semilla o hay otros elementos? Para desarrollar el piloto, en el año 2012 se estableció como objeto del Fondo de Fomento del Ingreso Juvenil brindar a las y los jóvenes del departamento de Córdoba oportunidades de progresiva realización de sus derechos económicos, sociales y culturales, mediante el acceso a la capacitación, capital semilla y al acompañamiento, tanto para el fortalecimiento de sus capacidades técnicas y productivas, como para la generación y mejoramiento de sus ingresos mediante unidades de negocio o emprendimientos culturales, individuales o colectivos. Después de ser un piloto en curso desde el año 2012, basado en un pacto o acuerdo de la Alianza, hacia finales del año 2013 empiezan a aparecer las normativas que le dan sustento jurídico a lo que ya era un hecho social y político en algunos municipios cordobeses de cobertura del piloto. En primer orden está el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, Ley 1622 de abril de 2013, y en segundo, en la Política Departamental de Juventud de Córdoba, Ordenanza 09 de septiembre de 2013. En el artículo 8, la Ley 1622 establece entre las medidas de promoción y garantía de los derechos de los y las jóvenes la de diseñar e implementar programas de fomento al emprendimiento para la creación de microempresas en diversos sectores por parte de las y los jóvenes, facilitando el acceso a crédito, capital de riesgo y capital semilla. Y en la Política Departamental de Juventud se estableció la creación del Fondo Departamental de Fomento del Ingreso Juvenil como una estrategia para posibilitar la articulación de la acción del Estado, de los entes territoriales, de la cooperación nacional e internacional, así como del sector privado y de las organizaciones no gubernamentales, en torno a la misión del autoempleo, la generación de ingresos y la asociatividad empresarial de las y los jóvenes. En la fase 3, la capacitación incorporó dos componentes. 1. Ciudadanía y asociatividad juvenil. Y 2. Plan de negocio. En la fase 4, la selección de planes de negocios y aprobación de montos de capital semilla se hizo mediante el Comité Local de Asignación de Recursos, en el que no participaban ni Taller Prodesal ni la Fundación Surtigas, en sus condiciones ya de ejecutores o de cofinanciadores. Para conocer el desarrollo de la experiencia desde las vivencias de las y los jóvenes, nos dirigimos a Los Córdobas, uno de los municipios de cobertura del piloto del fondo, y haremos unas visitas rápidas a unidades de negocio. A través de las y los beneficiarios del fondo, conoceremos cómo fue la experiencia para ellos y ellas. ¿Fue útil la capacitación? ¿Hace cuánto montaron la unidad de negocio? ¿Qué logros han tenido? ¿Qué dificultades han enfrentado? ¿Y en qué las y los ha beneficiado este proceso? ¿Valió la pena? Buenos días, Luisa. Buenos días, Francisco. ¿Cómo están? Bien. Estamos en el día de hoy visitándolo porque estamos documentando la iniciativa del fondo y nos gustaría que nos contaran cómo ha sido el proceso desde que iniciaron. Buenos días, mi nombre es Francisco, estoy aquí con mi compañera Luisa. Tenemos una unidad familiar que consiste en producción y comercialización de chorizos. Cuéntenme cuáles son los logros que ustedes han tenido desde que tienen esta unidad productiva. Los logros que hemos tenido es que se nos ha facilitado más las cosas acá. Hemos tenido un cambio
en la manera económica, porque gracias a Dios por medio de este proyecto tenemos nuestros hijos estudiando, lo estamos sacando adelante, tenemos un galpón de gallinas, ponedora, tenemos una cría de marrano también que ha sido de gran ayuda para nosotros también, con eso también nos ayudamos. Y gracias a Dios nos está yendo bien con lo que producimos, con lo que tenemos. Mi nombre es Ana Marcela Arizoyos, tengo 23 años, soy del municipio de Los Córdoba. Mi unidad productiva es un gimnasio. El gimnasio consiste en el alquiler de máquinas a domicilio. Este proceso inició con una convocatoria que llegó de Taller Prodesal para los jóvenes que quisieran tener sus propias unidades productivas. El proceso comenzó con la inscripción, de ahí siguió con unos talleres de ciudadanía, un plan de negocio, la sustentación, la entrega de capital y las visitas de monitoreo en contabilidad e higiene. ¿Crees que valió la pena participar en esta iniciativa del fondo? Sí ha valido la pena porque me ha cambiado la vida en el sentido de que pude culminar mis estudios por mi unidad productiva. También participé en concursos de jóvenes emprendedores y también me he ganado reconocimiento de varias asociaciones y también de los mismos jóvenes que a veces no creen que nosotros podemos tener un negocio. Y entonces es como un ejemplo de que todo lo que nosotros nos propongamos en esta vida lo podemos lograr. Mi nombre es Didier Luis Muñoz Plaza y mi unidad productiva consiste en una barbería. Pues aquí nos dedicamos a hacer corte de cabellos de caballeros, niños, pues también pequeños cortes de damas, pues también tinturo, figura, saco cejas y pues ahí lo que llegue, lo que toca hacer aquí en cuestiones de barbería. Los talleres han sido muy importantes en mi negocio porque llevo una contabilidad de dicho dinero que entra a diario y pues me permite ser más organizado en cuanto a eso. Entre el 2012 y el 2017, las convocatorias del Fondo de Fomento del Ingreso Juvenil tuvieron distintas coberturas, cofinanciadores, beneficiarios y resultados. Algunas fueron ejecutadas por Taller Prodesal y otras por la Fundación Surtigas. Conozcamos de cada una de estas organizaciones el alcance de la experiencia a su cargo. Del total de la inversión en capital semilla, el 4% correspondió a las alcaldías. Y dentro de estas es importante destacar a la alcaldía de Canalete, quien desde el 2012 hasta el 2016 hizo inversión continua en el fondo. Además, incluyó dentro de su política pública de juventud al Fondo de Fomento del Ingreso Juvenil como un lineamiento. En estos 7 años, mediante distintas iniciativas y proyectos, el Fondo de Fomento del Ingreso Juvenil se implementó con el siguiente consolidado de resultados: 679 unidades de negocio apoyadas, 95% de carácter individual y 80% establecidas en zona rural en 16 de los 30 municipios del departamento. Estas unidades beneficiaron a 751 jóvenes del departamento, de los cuales el 57% son mujeres y el 43% hombres. Las experiencias muestran que 3 y 4 años después, el 74% de las y los jóvenes beneficiados mantienen su unidad de negocio en funcionamiento. El 38% de estas unidades ha vinculado a una segunda persona como trabajadora, el 11% a 2 personas y el 2% a más de 2 personas. El piloto de la implementación del fondo y su posterior desarrollo muestran resultados y logros que evidencian que el Fondo de Fomento del Ingreso Juvenil, considerando tanto su marco conceptual como su metodología, es un lineamiento de política pública factible y culturalmente pertinente para desarrollar con eficacia la estrategia de generación de ingresos de jóvenes de distintos tipos de municipios. La experiencia muestra también que la inversión en estas pequeñas unidades de negocio focalizadas en determinados territorios contribuye a la economía local y generan beneficios a terceros. Y muestra además que entre los factores que posibilitaron estos logros del fondo están
La existencia de la Alianza por la Juventud de Córdoba, que aunó voluntad política y compromiso de aliados. El carácter vinculante de la nueva Ley de Juventud. La política de juventud como marco conceptual y normativo que fundamenta y legitima la intervención. Estrategias y metodologías de trabajo pertinentes con y para jóvenes. El trabajo participativo y en alianza para la implementación de la ruta operativa. El compromiso y la responsabilidad asumidos por las y los jóvenes. Al impulsar las ferias de experiencia y las pasantías, se visibilizan las experiencias del fondo y los testimonios expresados por los mismos beneficiarios motivan a otros jóvenes a pensar en su proyecto de vida. Una vez realizado el apoyo del fondo, se debe garantizar un proceso de asesoría y acompañamiento para fortalecer las capacidades de los jóvenes en gestión de negocios. En los procesos de selección de beneficiarios del fondo, lo ideal es realizar visitas domiciliarias previas para contar con información veraz, conocer acerca de la situación familiar y del negocio y de esta manera poder seleccionar beneficiarios más acordes con los perfiles requeridos para poder acceder al fondo. Garantizar que previo al apoyo del fondo se realizan capacitaciones en temas de ciudadanía, desarrollo humano y temas empresariales disminuye el riesgo de fracaso de los negocios que se apoyan. Para los emprendimientos colectivos, la asociatividad debe ser previa a la inscripción a la convocatoria. Cuando ésta existe, es una garantía de éxito, mientras que cuando la asociatividad responde a la convocatoria solamente se da para responder a la inscripción, esto es un factor de fracaso.